guardar tu plata bajo tu colchón tiene su riesgo. Inclusive hay desarrolladoras que en su equipo de marketing hacen eso. Los albañiles armando desastres. Me pasa mucho que los clientes me dicen, Rocío, ¿cómo podemos reducir ese riesgo al momento de invertir en Pozo? Soy Rocío Ortiz, arquitecta de profesión. Y yo soy Enrique Román, ingeniero comercial. Somos asesores inmobiliarios. Y creamos este podcast porque el mundo inmobiliario paraguayo está viviendo un momento increíble. Y queremos contarte todo lo que hay detrás, desde cómo invertir con estrategia hasta los errores más comunes y lo que nadie te dice del rubro. Todo de una manera distendida, en lenguaje simple, como una charla entre amigos. Así que si te interesa invertir mejor o simplemente entender lo que está pasando en Paraguay, te damos la bienvenida al Código Inmobiliario. Bienvenidos a Código Inmobiliario, este espacio en el que hablamos sobre inversiones, desarrollo urbano y todo lo que no te cuentan del rubro en Paraguay. Hoy es nuestro primer episodio, ¡Yay! Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tocar sobre un tema súper interesante y ojalá que les sea de utilidad también para ustedes, ¿verdad? Asimismo, Enrique, vamos a hablar de un tema que yo creo que le va a interesar mucho a las personas que están pensando en invertir en bienes raíces, que es justamente comprar en Pozo y los errores más comunes al momento de invertir. Como vos sabrás, Ro, como se dice, comprar en Pozo es una gran oportunidad, pero también puede volverse un gran dolor de cabeza si no sabes cómo y con quién asesorarte. Totalmente, más todavía hoy en día en la cantidad de edificios que hay en construcción en Asunción, yo creo que eso de repente le marea a la gente o uno no sabe por dónde empezar con tantas opciones que hay en el mercado, así que vamos a meternos de lleno con eso. Por eso, en este episodio vamos a estar hablando sobre las ventajas, los riesgos y los errores más comunes que no solamente un inversor, una persona que compra para vivir, comete en el momento de invertir en un departamento en Pozo. Así mismo, y para dar un poco de contexto, vamos a empezar definiendo de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos invertir en Pozo o en prepozo? Claro, voy a hablar así bien básico para la gente que de repente no está metida en el rubro inmobiliario. Bueno, prepozo literalmente es cuando el proyecto todavía no puso ninguna valla. Todavía no hay nada, inclusive pasar por el frente y se ve todavía la casa ahí. Claro, a veces ni se empezó la demolición No hay todavía. absolutamente nada. Sí. Y pozo es cuando ya se inicia la construcción, ya ves los tractores ahí, los albañiles armando desastres, ¿verdad? Y ya inicia la construcción, eso es el pozo. Totalmente. Y tenemos una etapa previa inclusive que se llama Friends and Family, que muchos no conocen porque no es muy marketeado para afuera, pero básicamente es una etapa en la que el proyecto todavía no está bien definido. O sea, vos tenés tenés la ubicación, tenés el terreno, sí, pero tenés un anteproyecto que está todavía en borrador. O sea, el edificio, tu departamento puede tener 29 metros cuadrados, 35, está ahí como en ese rango, pero tenés un precio por metro cuadrado mucho menor. Entonces ahí el desarrollador sale a ofrecer a un círculo de confianza más pequeño, de justamente a veces amigos, familia o clientes anteriores ya de la desarrolladora, que ya confían en el producto, en la desarrolladora en este caso, entonces deciden entrar en esa etapa que tiene un riesgo mucho más alto, pero también un precio mucho menor. Que vendría a ser la primera etapa. La primerísima sí. etapa, sí. Totalmente. Entonces tenemos Friends and Family, pre-pozo y pozo. Y luego ya el edificio terminado. Sí. O sea, vos podés comprar en cualquiera de estas etapas, pero el riesgo es mayor al principio, pero el precio es menor. Y acá cuando ya compras un departamento terminado, el riesgo es mucho menor, pero el precio que pagas es mucho más alto. Claro, y hay mucha gente de repente que piensa y dice, no, va a subir el precio y piensa que comprar en distintas etapas va a ser el mismo precio. Y No, hay mucha es así. diferencia. O sea, Sí, cambia mucho el precio. totalmente. ¿Por qué vos crees? La gente pregunta mucho, ¿por qué es tan atractivo más allá del precio, ¿verdad? ¿Por qué es tan atractivo invertir en Pozo? Y la verdad que en nuestro mercado actualmente el tema de invertir en Pozo sigue siendo un atractivo muy fuerte. Para mí uno de los principales factores es el financiamiento sin intereses. O sea, vos podés pagar el mismo precio de contado por un departamento sin que vos tengas ese capital al 100%. Vos podés dar una entrega del 20 o del 30% e ir pagando en cuotas a medida que el edificio se va construyendo. Entonces esa para mí es una ventaja fundamental. Lo mismo que va atado a esto es la posibilidad de entrar en este sistema de inversión sin tener todo el capital o sin sacrificar todo tu capital, porque hay clientes que tienen ese capital pero de repente prefieren diversificar, prefieren meter en un CDA, en un bono, Claro. y solamente un porcentaje destinar a la entrega inicial del edificio. Entonces te da esa posibilidad también el pozo, que los departamentos terminados por lo general no te dan esa posibilidad. Claro. Es comprar contado y contado, no hay otra opción. Y también a medida que la obra va avanzando, vas ganando plusvalía. Por ejemplo, hay clientes que compran en una etapa muy temprana
y luego venden, o sea, compran en un precio más bajo y luego antes de que termine la obra o cuando está por terminar, venden el departamento ya con la plusvalía que ganaron. Claro, eso es un tema súper importante. Hay dos tipos de inversionistas también. Sí. Para mí, personalmente, el inversionista que mueve más rápido Ujú. es el que compra en la etapa de Friends and Family o en pre-pozo inclusive, o hasta prepozo. en pozo puede ser también. Claro, Pero vende ya una vez que se entrega la obra, ¡pum!, vuelve a vender. claro, ese es el que entra y sale rápido. El que entra y sale Sí, rápido, hay sin clientes, nada que hablar. claro, que ni siquiera ponen en alquiler. Sí. O sea, directamente hacen trabajar su dinero, ponen 50.000, 60.000 dólares y luego venden en 80.000 o 90.000. Sí. Y ya con esa plusvalía que ganaron, se van y se meten en otro proyecto y repiten el ciclo Ujú. nuevamente. Y sobre todo, invertir en pozo es una forma de capitalizarte en dólares. Sí. Eso es muy importante, ¿verdad? Claro que en nuestro mercado de bienes raíces la mayoría están, los precios están en dólares. En dólares, Sí, así mismo. totalmente. Y también es importante destacar que eso que dijiste al principio, hay una diferencia entre comprar para vivir y comprar como un método de inversión. Ujú. O sea, vos pensás en cosas diferentes al momento de elegir, porque un departamento que compras para inversión tenés que fijarte más en la parte numérica, pero en un departamento que compras para vivir sí ya entran más emociones, Las emociones. en esa parte. Sí. O sea, ahí sí importa la ubicación o dónde va a estar la ventana, cuál va a ser mi vista al amanecer o al atardecer. Hasta el colegio, Claro, los el niños. colegio, sí, Muchas cosas son totalmente. ahí. Que cuando vos vas a comprar para invertir no tenés en cuenta esas cosas porque vos no vas a vivir ahí. Sí. Entonces es diferente otra vez. Bueno, hablemos de los riesgos reales. Realmente, todo tipo de inversión tiene su riesgo. Claro. Hasta literalmente guardar tu plata bajo tu colchón tiene su riesgo. Así Te arriesga que se pudra bajo la cama, ¿verdad? De hecho, que pierde luego valor mientras que está ahí debajo de tu colchón. Claro. O alguien puede entrar a robarte. Claro. O sea, riesgo hay siempre. Sí, totalmente. Pero los riesgos más comunes que hay Ujú. en invertir en pozo podrían ser las demoras, las falsas promesas. Claro, en obra. En obra, claro. Que igual eso es un riesgo que no es algo que no va a existir porque el atraso en obra va a existir, Ujú. pero la gente tiene que entender también que es algo para lo que uno tiene que estar preparado. O sea, de repente en una obra, más todavía de una envergadura, un rascacielos, Sí. pueden existir demoras que pueden ser por fuerza mayor. O sea, de repente Claro. no es culpa del desarrollador que se atrase una obra, sino que hay un factor que está atrasando. Yo soy arquitecta, yo estuve mucho tiempo en obra, Ujú. entonces, y no eran obras de edificios, eran viviendas, pero el río bajaba y ya no teníamos cemento, por ejemplo. Entonces, esas son demoras que no depende de uno, pero que son parte de lo que es la parte de construcción. Claro, y tener ese margen de error presente, porque hay de repente inversionistas que ya me pasó inclusive que Ujú. tienen así fecha tope y no calculan ese margen. Entonces llega ese Claro. plazo y enloquecen, Sí. no se cumple. Porque entonces, depende de que se termine y se le entregue su departamento en una fecha específica Claro. para que ya le empiece a generar ingresos. sí, o sea, hay que calcular siempre ese margen Sí, hay que darle un margen de siempre. ese plazo, ¿verdad? El famoso margen de error Claro. para la entrega de una obra, ¿verdad? Totalmente. Y después están las cláusulas duras también que tienen las desarrolladoras. Sí, eso me pasa ¿verdad? mucho con los clientes, porque los contratos de las desarrolladoras, obviamente la desarrolladora se blinda a sí misma y se protege, porque como estamos hablando, la obra siempre tiene su margen, ¿verdad? Sí, Pero como estamos diciendo, es una inversión que tiene su riesgo, al igual que todas las inversiones de abono, invertir en bolsa. Pero si es que uno hace un buen asesoramiento y calcula ese riesgo, finalmente puede tener muchos beneficios, ¿verdad? claro, totalmente. Y por último, que no menos importante, Ujú. los desarrolladores, ¿verdad? Siempre es bueno ver en qué desarrollador vos vas a invertir, en qué desarrollo vas a invertir. Claro, ¿a quién le ver- vas a confiar tu dinero? Claro, ver Sí. sus antecedentes, sus historiales, sus obras terminadas, Sí. ¿verdad? Eso es muy importante. Me pasa mucho que los clientes me dicen, Rocío, ¿cómo podemos reducir ese riesgo al momento de invertir en pozo? Se puede reducir, nunca va a llegar a cero, o sea, siempre va a existir ese riesgo, Claro. pero por ejemplo, eso que deciden los desarrolladores es súper importante, investigar a la desarrolladora. Pero, ¿sabes dónde está para mí lo clave? Que vos puedas contar con alguien que sea de tu confianza para que te ayude a asesorarte en este mundo de inversiones, porque nosotros trabajamos en este rubro, Claro. hay muchas cosas detrás que Sí. uno tiene que manejar y también lo que me parece interesante es que, por ejemplo, nosotros como asesores no estamos casados con ningún proyecto, o sea, nosotros representamos a varios edificios dentro de lo que es Asunción, de los muchos proyectos que están ahora en construcción, entonces cuando un cliente viene y me dice, ¿cómo podemos reducir esos riesgos? Yo ya sé qué desarrolladoras no le voy a recomendar. Yo ya sé en qué desarrolladores confío, nosotros conocemos a las empresas las personas que están detrás de esas empresas. Entonces, esa es una manera de reducir los riesgos, o sea, Ujú. tener el aval de que esa constructora o esa desarrolladora
ya tuvo edificios construidos antes, entregaron en fecha, qué tal los materiales, qué tal opina la gente que compró el edificio anterior, qué tal le salió, o sea, ¿entendés? Tipo, ver un poco de esos antecedentes y revisar ese historial, Claro, pero para mí es importante esa parte también. O sea, claro, reducir el riesgo se puede, sí, pero siempre existe ese riesgo claro. O sea, en síntesis, reducir el riesgo en el sentido de saber elegir quién te acompaña, en el camino, sí. ¿verdad? Elegir buenos asesores como nosotros, ¿verdad? Esa es una forma de reducir. Claro, totalmente. Y también hablando un poco de, ya hablamos de riesgos, vamos a hablar ahora de los errores más comunes que la gente comete. Y para mí, uno de los errores más comunes que se ve mucho en inversionistas que están iniciando, o sea, las personas que están empezando a comprar sus primeros departamentos para inversión, el tema de la compra por emoción, Ujú. sin hacer un análisis del Excel que nosotros le decimos, la planilla de los números, porque hay mucha gente que se enamora del render o se enamora del proyecto, pero no analiza realmente cuál es la rentabilidad que le va a dar ese departamento. Y siempre decimos que no hace falta que el cliente maneje toda esa información, pero sí que la persona que te está asesorando te explique o te guíe mínimamente Claro, con esos números, sí. ¿verdad? O sea, la persona que vos elijas te tiene que saber decir esas cuestiones, ¿verdad? Ujú. No, quiero contar una anécdota simpática que la Ujú. pasada estuve mostrando un departamento en Pozo Ya, y era un señor era su primera inversión ok. y no conocía prácticamente nada de lo que es invertir en Pozo, ¿verdad? Era la primera vez. Pero era una inversión, no era para él, No iba a vivir él no iba a ahí. vivir ahí Ok, el inversor. ya. Y llega un momento donde dice, esta parrilla no, el asado que yo voy a hacer acá, no va a entrar. Y su señor le dice, mi amor, no va a ser para nosotros, va a ser para Él ya inversión. se estaba Y imaginando él ya se viviendo ahí. cerró, o sea, él vio eso y se cerró ya, ¿entendés? Y ya quería ver otro, ¿entendés? Porque la parrilla era muy chica. Porque la parrilla es muy chica, entonces también tener esa claridad de saber para qué querés invertir tu departamento, ¿verdad? Que no se te Totalmente. mezclen los tantos. Sí, así mismo, a mí me pasa mucho eso y siempre le digo, vos no vas a vivir en este departamento, si es que tiene claro eso, porque está Ujú. el otro caso donde el cliente sí va a ser un formato híbrido que le También, claro. decimos que yo vivo en el extranjero y cuando venga a Paraguay a quedarme por unos meses, sí voy a vivir en este Sí, departamento, pero el resto del año se va a quedar alquilando en plataforma o algo similar. Entonces ahí sí podés fijarte un poco en esas cosas, pero sí, me pasa mucho también eso con los clientes que están empezando a invertir, que se proyectan a ellos mismos viviendo en el departamento. claro. Y hay que recordarle constantemente, Sí, no, vos no vas a vivir acá. claro, ahí entra nuestro trabajo, Sí, ¿verdad? Y darle, aclararle, encarrilarle al cliente, porque de claro, repente como que se va hacia un lado y sí, nosotros tenemos que encarrilarle, ¿verdad? Siempre y cuando tiene bien en claro lo que quiere, ¿verdad? claro, Porque si no tiene claro, nosotros tenemos que también ayudarle a ayudarle a aclarar ese. aclarar para qué quiere, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es simpático porque nosotros mismos a veces viajamos a otras ciudades y nos quedamos en departamentos, en plataformas por alquiler temporal, pero lo que menos usamos, por ejemplo, es la cocina. O Ujú. sea, vos te das cuenta que normalmente compramos la comida o qué sé yo, no es que nos Sí, ponemos allá a cocinar. Y hay gente que me dice, por ejemplo, la cocina es muy chica. Y estamos hablando de una zona cercana al shopping donde posiblemente ni se va a usar esa cocina. O sea, importante que tenga claro. microondas, horno, anafe, pero normalmente no se usa mucho si vos estás en un viaje de negocios o estás de vacaciones Ujú. por unos días nomás ahí. Sí, ¿Me explico? claro. Es muy importante también saber el nicho, el consumo, la demanda del tipo Claro. de clientes que hay en la zona también, ¿verdad? Eso depende Exactamente, muchísimo. sí, exactamente. El tipo de cliente que posiblemente te va a alquilar ese departamento. Sí, O sea, igual no puedes hacer una predicción exacta, pero sí tener una inclinación de sí, hacia qué nicho podría ser, si es familia, si es nómada digital, si sí. es soltero, casado. Un sondeo aproximado de cómo Exactamente, se mueve el mercado. Y sí. después está el tema de lo que toqué anteriormente, el desarrollador, ¿verdad? Mm, Ver bien quién va a ser el desarrollador, indagar, investigar cuántas horas tuvo, sí, ver inclusive si puede el cliente ir luego a los desarrollos, a los edificios entregados y mirar la calidad yo constructiva, recomiendo siempre eso. ¿entendés? Ir Son a, muchos temas. ir a visitar, si se puede, ir a reunirte con el desarrollador, Sí, conocerle, hablar, porque si un desarrollador tiene un buen manejo, no va a tener problema en reunirse con el potencial cliente. sí, O sea, mira, te cuento, mi negocio es este, yo soy este. O sea, dar la cara por el proyecto. Porque vos estás confiando tu capital con esa persona. claro. Entonces, uno no confía tanto en la empresa, sino en la persona. O sea, yo creo que ahí vos, si la persona sale a dar la cara, a mí me parece que es una buena señal también. De Sí. que estoy dando la cara por mi proyecto y por mi edificio. Ujú. De que, Y algo que yo aprendí, por ejemplo, con el tiempo, mm, a venderle también al inversionista como un inversionista. ujú, Decirle
preguntarle o darle datos que realmente es importante para un inversionista, no tirar nomás así. Viste que de repente el famoso asesor inmobiliario quiere vender y se olvida de muchas cosas. Claro, Entonces, ponerte en sus zapatos y hablarle como un inversionista. Le tirás los datos precisos y claro. tenés vendida, tenés concretada la venta. Claro, porque yo siempre le digo a mis clientes también, yo estoy pensando que ese dinero que vos estás invirtiendo es mi dinero. O sea, yo no te voy a recomendar algo que yo no compraría, por Ujú. sea, ¿entendés? Y yo creo que eso es importante, como vos decís, no estar ciego y pensando solamente en la venta, sino realmente asesorarle a tu cliente. O sea, a mí me ha tocado momentos en los que yo hablando con mis clientes, realmente llegar y decirle, mira, no es el mejor momento para que vos inviertas, ¿entendés? O vamos a esperar, poner en un CDA, poner en un bono, porque depende pues de la situación financiera de cada uno también. Claro, O sea, a totalmente. lo mejor yo no estoy en un momento ahora en el que puedo invertir en este departamento porque no llego al monto o porque mejor trabajar en otra cosa, ese Ujú. mismo monto de dinero, ese mismo capital, y luego venir con una postura más firme o una propuesta Claro. financiera más sólida para conseguir yo ventajas con el desarrollador, porque ahí nosotros entramos a negociar también en Sí, representación de nuestros clientes. claro. Porque ahí está la forma de pago establecida por la desarrolladora y hay algunos que tienen cierta flexibilidad, por ejemplo, al momento de negociar, ya sea descuentos, formas de pago y cosas así. Sí. Entonces ahí nosotros tenemos que ser aliados de nuestros clientes Ujú. para poder sacar la mayor ventaja para ellos. Claro, la mayor ventaja también en el sentido de que ponerle que el inversionista quiere comprar algo así hermoso, Sí. ¿verdad? Que de hecho siempre, Mm, pero de repente con ese precio que él va a pagar, puede diversificar sus inversiones y totalmente. compras dos monoambientes o dos Sí. habitaciones, dos departamentos de una habitación, Ujú. ¿verdad? Entonces también guiarle en ese sentido para que saque provecho al 100% de su inversión, ¿verdad? Claro, que el monto sea el mismo, o sea, tenés $200.000, te compras un departamento de $200.000 o tres monoambientes, que Claro, dependiendo de la zona sí, va a ser mejor o no, dependiendo del objetivo del inversionista también. O sí. sea, hay que ponerse realmente en su lugar. Otro error muy común que yo veo es que no calculan la rentabilidad neta. O sea, el asesor que te está guiando te dice, este departamento vas a alquilar en $500 al mes. No son esos $500 que vos vas a llevar a tu bolsillo. De eso tenés que Claro, descontarle los gastos. sí, Y ahí todo ahí, hermoso. ahí todo hermoso, ¿verdad? Pero la gente a veces no calcula y se queda con la rentabilidad neta. O sea, rentabilidad bruta es esos $500 que yo recibo por mi alquiler. Sí. Rentabilidad neta es sacándole todos los gastos que el departamento me genera, lo que yo me llevo neto bolsillo. O sea, Ujú. esos dos conceptos para que la gente pueda entender un poquito. Pero hay veces que el asesor no te dice, si el asesor no te dice, vos le tenés que preguntar, ¿esta rentabilidad que vos me estás mostrando acá es rentabilidad neta o rentabilidad bruta? O sea, vos ya sacaste los gastos. ¿Qué son los gastos? Son impuestos, son expensas, son pagos al administrador, al departamento, Administrador, sí. porque vos no vas a estar yéndote a cambiar las sábanas o a limpiar el Ujú. departamento o a darle la factura al inquilino. O sea, esas son cosas que por lo general los clientes contratan a una administradora de departamento para eso. Y esa administradora te cobra un porcentaje. Claro, Eso forma parte de los gastos que vos tenés que pagar. Entonces hay gente que no calcula eso y se queda con esa rentabilidad bruta que se le promete que al final no se da, ¿verdad? claro. Y no es lo que no solo no calcula, inclusive a nosotros a veces, no te digo a nosotros, ¿verdad? Pero hay de repente asesores que de repente inclusive se le pasa eso por emoción y no le aclara eso al cliente, ¿verdad? Claro, Que realmente esta es tu rentabilidad. Le totalmente. muestra ¿cómo se dice cuando se dice el color de rosas todo, ¿verdad? Sí. Pero después la realidad es otra, Totalmente. ¿entendés? Inclusive hay desarrolladoras que en su equipo de marketing hacen eso. O sea, hay que inflan un Sí, número, que te mandan te una maquillan un rentabilidad poquito. altísima. Sí. Claro, que yo no te digo que el cliente tenga que ser experto en estos temas. O sea, es algo numérico, no todo el mundo va a saber, obviamente. Pero alguien te tiene que explicar, por lo menos básicamente, de manera sencilla y te tiene que hacer sentido. O sea, si Ujú. alguien te dice, en esta zona vas a alquilar por $1.000 en un monoambiente, ¿será? Hay otros en la zona que se alquilan en ese precio, o sea, hacer un poco una investigación sencilla, o sea, googlear Claro, precio de alquiler en esta zona. sí, Y con eso ya te va a dar el dato de lo que estás claro. buscando, ¿verdad? Sí. En resumen, no compren por una buena presentación o un lindo brochure. Compren porque realmente hicieron los números, investigaron y porque entendieron el negocio. Bueno, vamos a hablar sobre cómo elegir bien antes de hacer una reserva. Importante, súper importante. Realmente, a veces la gente piensa que el mejor desarrollo de todo es el más barato. Claro, Y no es seguía por el así. precio nomás. Seguía por el precio nomás. Y eso es totalmente erróneo. O sea, Sí, importan muchísimo, muchísimos factores. totalmente. Entonces, ¿cuáles son esos factores?
Y para mí uno de los más importantes es esta regla de oro, como le llaman los norteamericanos, que es del location, location, location. El famoso location, Sí, location, famoso, ¿verdad? location. Una frase trillada, pero que tiene su razón de ser. O sea, la ubicación es algo clave. Ujú, Una vez que ya compras ahí tu edificio está anclado, no puedes mudar tu departamento de lugar. claro. Entonces tenés que ver un poco la zona, el entorno que hay alrededor. Por ejemplo, para familias, ideal que alrededor tengas escuelas, hospitales, buenos colegios, lugares para ir a jugar y para ir a comer y que tenga el parque para los chicos, cosas así, parques también para Ujú. las mascotas. Pero si estamos hablando de un monoambiente para un nómada digital, ¿qué tenés que tener alrededor? Restaurantes, espacios de ocio, shopping, que es Ujú. lo ideal, ¿verdad? Ahora en Paraguay con estos dos puntos fuertes que tenemos. Entonces la ubicación yo creo que es muy importante dependiendo del tipo de alquiler que vos querés ofrecer. Porque hay gente que no le gusta, por ejemplo, el tema de las plataformas, no le gusta el tema de Airbnb y demás. Prefiere tener un inquilino Tradicional. tradicional, claro, que te va a pagar todos los meses una renta fija y eso le da más tranquilidad. Que eso Ujú. también depende de cada inversionista. Claro. El nivel de riesgo que quiere asumir y la variabilidad que está dispuesto a tener. Porque en Ujú. el Airbnb no todos los meses tus ingresos son iguales, ¿verdad? Claro, hay una diferencia entre estabilidad y rentabilidad. Sí, ¿Verdad? totalmente. Y hay clientes que prefieren estar más tranquilos con una renta fija y es totalmente respetable. O sea, cada uno decide qué hacer con su dinero, pero el tema de la ubicación es súper importante. Otra cuestión que mucho hablamos hace rato al principio es el tema del timing, o sea, en qué etapa nosotros estamos entrando al proyecto. Porque no es lo mismo entrar al principio cuando tenés menores precios y más departamentos disponibles para elegir Ujú. que entrar ya hacia el final de la obra cuando tenés, a lo mejor ya quedan pocas unidades, no podés elegir tanto la vista o el piso, sino ya es, bueno, esto es lo que queda y el precio está más Y el alto. precio más Claro, alto, o sea, ¿verdad? elegí de esto que quedó, ¿verdad? A veces es interesante, a veces no, Claro, pero pero es claro, acá en Paraguay, por ejemplo, no sé si solo en Paraguay, pero realmente el paraguayo pues siempre quiere tocar, quiere ver. totalmente. Estamos todavía con esa Sí, mentalidad que si vos no ves todavía la obra, claro, es así. Entonces hay mucha gente que inclusive te paga más, sí. pero está más segura. Ya me ¿Y llegó a sí? tocar y vi que hay gente que me dice, no, yo necesito ver, Claro. quiero subirme, quiero tocar, que me quiero sentar, me quiero Sí, acostar no y me ahí sirven los planos no y me nada de eso, sirve sí. nada, ¿entendés? Totalmente. Que es respetable, como te digo, o sea, cada uno tiene su dinero y decide cómo invertirlo. Y si Claro. a mí me da más tranquilidad comprar un departamento ya casi terminado, de lujo, Ujú. porque tampoco sirve de nada comprar en prepozo. Yo veo los planos y la obra no arranca. Y Rocío, ¿por qué no arranca la obra? ¿Por qué no empezó todavía? ¿Cuándo van a empezar? O sea, no vas a estar tranquilo. Yo quiero que mi cliente esté tranquilo también con su inversión. Entonces, por eso Totalmente. no le voy a recomendar, no le voy a obligar a que entre en un prepozo porque vas a tener un mejor precio y no sé qué, si él no va a estar tranquilo. Si él no va a estar tranquilo, le digo, listo, vamos a ver, visitar departamentos en obra y Claro. listo. O sea, tampoco presionarle al cliente a tomar una decisión que no está preparado. Y otra decisión importante, el tipo de departamento que vas a comprar. Voy a comprar un ambiente, voy a comprar un dormitorio, voy a comprar dos dormitorios, dependiendo de lo que dijimos al principio de qué tipo de renta quiero recibir. O sea, quiero una familia que viva ahí, que esté un año, 2 años y me dé una renta fija, o quiero un nómada digital que va a entrar y salir cada Ujú. una semana, pero me va a dar una rentabilidad mayor. Porque depende de eso si voy a comprar un monoambiente o si voy a comprar un dos dormitorios. Eso depende de la ubicación. O sea, Dep- básicamente está todo interrelacionado otra Sí, vez al final. depende de muchísimos factores, o sea, Sí, no es así nomás. La gente de claro. repente piensa que es así nomás, pero realmente son muchísimos factores lo que hay que ver, ¿verdad? Y de repente una persona que, porque hay de repente clientes e inversores que no quieren contactar tampoco con asesores, quieren ir directo, ¿verdad? Claro, Entonces es importante siempre estar bien acompañado, claro. ¿verdad? Entonces Es que siempre, mismo si te vas a la desarrolladora va a haber ahí un asesor comercial que te va a atender. claro, Y tenés que hacerle estas preguntas y tiene que ser capaz de responderte tiene esto que que responderte, sí. sí, La diferencia es que el asesor comercial de una desarrolladora te va a ofrecer solamente ese proyecto, porque solamente eso es lo que puede eso vender. iba a decir, sí. Claro, nosotros como asesores, como dije al principio, no estamos casados con ningún proyecto, entonces tenemos la libertad de elegir lo que sea mejor para nuestro cliente. Claro, y tenés un abanico de opciones en base a lo que el cliente quiere, puede pagar Claro, y la proyección que tiene, ¿verdad? sí. Y por último, y no menos importante, el plan de pago y la rentabilidad proyectada. Ahí es un punto buenísimo. Eso es un punto muy importante Sí, porque, primero que nada, la desarrolladora te da luego opciones y la flexibilidad de negociar cómo querés el tipo de, o sea, la forma de pago, digamos, claro. ¿verdad? Entonces es importante también sentarte a hacer tus números como Ujú, inversionista y ver tu posibilidad de pago. Yo te puedo decir como inversionista, sí, yo puedo pagar esto, 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 después llega la hora, de la verdad, estoy endeudado, me quedo negativo, claro. le debo a la desarrolladora y es algo súper malo para mí, Sí. ¿entendés? Uno tiene que sentirse cómodo con la cuota que va a estar pagando por su departamento. O sea, Sí, vos tenés que seguir viviendo tu vida igual, no te tiene que faltar nada. No tenés que llegar apenas con la cuota o claro. arrastrando.
O sea, significa que entraste en un momento que a lo mejor financieramente no estabas todavía preparado Sí. para invertir en un departamento así. Y yo soy partidario que siempre hay que ver el peor escenario. Siempre Claro, imaginarte tu peor escenario en el sí, momento de invertir porque nunca sabes. Hoy sabes, pero mañana no sabes. Entonces claro. siempre el peor escenario, mira, hasta acá puedo, mira, acá, a partir de acá ya, ¿entendés? Entonces en base a eso ir armando Claro. un plan de pago acorde a lo que vos podés, ¿verdad? Y vos estás asumiendo un compromiso, no estamos hablando de 30 años como en un banco, pero estamos hablando que es un compromiso a 2, 3 años, que vas a estar pagando mensualmente una cuota con una desarrolladora que es un compromiso, realmente Claro. que vos tenés que estar preparado para asumir. Sí, y ahí hay otra vez varios tipos de inversionistas. Están los inversionistas que te dicen, no, Enrique, yo quiero solamente financiamiento en periodo de obra. Claro, No quiero todo eso sin intereses, sin termina la obra y intereses. termino de pagar. Sí, Pero hay otras personas que, como lo que hablamos también, que quieren extender un poquito y una vez que se entrega el departamento, ya rentan el departamento y hacen un prorrateo y pagan claro. la diferencia o inclusive se puede llegar a pagar solo el Sí, en departamento, algunos casos se paga ¿verdad? solo la cuota. Que es espectacular ese caso, pero no todas las desarrolladoras tienen esa No flexibilidad. todas, O sí. sea, hay contadas con los dedos de una mano, yo creo, las desarrolladoras que tienen ese sistema. Y también cada desarrolladora tiene sus políticas con respecto a qué tan flexibles son al momento de hacer el plan de pago. Ujú. Otro sistema que me parece interesante y hay varios clientes que les interesa es la desarrolladora que te permite entregar menos al principio y dejar una contraentrega mayor al final. O sea, ponerle 20% durante la obra Sí. y el 80% al momento de que me entregues la llave a mi departamento terminado. Hay ¿Por qué vos gente que... crees que es eso? Porque tiene menor riesgo. O sea, mira, imagínate durante la obra vos entregaste solamente el 20% y haces el pago mayor ya cuando te entregan la llave y vos ya podés rentar ese departamento. Claro. Y ese 80%, por más que vos ya lo tenías desde el principio, podés hacer trabajar en otros instrumentos financieros. Claro, y mirando desde el punto de vista de un inversionista también es buenísimo porque imagínate, vos estás pagando durante obra solamente el 20%. Claro. Terminada la obra donde la gente ya ve el departamento, puedes vender con una plusvalía Sí, y al final todo el capital pagó otra persona, no, ni siquiera fuiste vos, pagaste claro. solamente el 20%, ganaste una plusvalía y ya te vendiste Sí. el departamento, ¿verdad? Así mismo. Pero como te digo, hay pocas desarrolladoras Hay que pocas. permiten ese sistema. Sí, Pero bueno, por eso es interesante que cuenten con un asesoramiento integral, porque, repito, un asesor comercial de una desarrolladora tiene que ofrecerte solamente o sea, solamente le permite ofrecer ese producto, ujú, pero nosotros, por ejemplo, como asesores independientes, podemos ofrecer una variedad de productos y contar estas diferencias. O sea, yo te puedo contar, mira, con esta desarrolladora tenés esta opción, con esta, por el mismo departamento, pero, o sea, el precio puede ser el mismo, pero la forma de pago es diferente. Y ujú. ahí ya hay una diferencia. Claro, O sea, ahí claro, ya tenés, por más que los dos cuesten $80,000, sí. cómo pago esos $80,000 hace una diferencia. Bueno, y más allá de los errores y riesgos que uno tiene al invertir, ¿verdad? El ladrillo es el mayor refugio capital. Siempre y cuando sepas con quién invertir, te sepas asesorar y no inviertas con emociones. Claro, totalmente. Ese creo que es el resumen. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que el pozo no es un riesgo, sino que es una oportunidad, pero que el riesgo está en entrar sin saber. O sea, ahí es donde nos podemos Totalmente, equivocar, sí. tropezar. Como vos decís, de repente pueden haber errores o pueden haber atrasos, pero la idea es que no nos cueste tanto. O sea, que no Ujú, sea un error garrafal de que me fui y me metí con una desarrolladora que claro, nunca cumple, que ya tiene antecedentes de estafa y qué sé yo. Ese sí es un error sí, grave, pero para eso es importante asesorarse bien. claro, prever todo eso. Claro, totalmente. Bueno, con esto terminamos nuestro primer episodio, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y espero que estén atentos a nuestro segundo episodio que se viene. Sí, en el segundo episodio vamos a tener un invitado súper especial y les puedo dar un spoiler de lo que vamos a tratar en el segundo episodio. Bueno, métele. En el segundo episodio vamos a hablar sobre la burbuja inmobiliaria en Asunción, así que va a estar súper interesante, no se pueden perder ese episodio. Estén atentos, así que síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos el próximo capítulo.